¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa ser elegido? Parece algo grandioso, casi místico, ¿verdad? Pero la verdad es que ser un elegido no siempre tiene que ver con tener poderes mágicos o un destino lleno de gloria. A veces es mucho más simple y profundo de lo que imaginamos. Un elegido, en el fondo, es alguien que tiene un propósito especial. No tiene que ser algo que cambie el mundo entero. Puede ser algo que cambie el mundo de una sola persona. Puede ser ese amigo que siempre sabe qué decir en el momento adecuado, o esa persona que ayuda a quienes nadie más quiere ayudar. Muchas veces, el elegido ni siquiera se da cuenta de que lo es. Solo siente un peso diferente, como si la vida siempre le exigiera más. ¿Te has sentido así? Como si tuvieras algo que necesitas hacer, pero aún no sabes qué es. Lo más curioso es que este concepto de elegido aparece en muchas culturas e historias. En la Biblia, por ejemplo, tenemos a David, quien fue llamado para ser rey, aunque era el menor y menos impresionante de sus hermanos. Solo era un pastor de ovejas. Pero fue elegido porque tenía el corazón correcto, no porque pareciera el más preparado. En historias más modernas, como en películas y libros, los elegidos suelen ser personas comunes que enfrentan desafíos extraordinarios. Siempre se trata del valor de decir sí cuando llega el llamado. Ahora viene la gran pregunta. ¿Los elegidos nacen con ese sello? ¿O se convierten en elegidos por las decisiones que toman? ¿Será que, en el fondo, todos tienen el potencial de ser un elegido, pero solo algunos aceptan el desafío? Lo que separa a un elegido del resto del mundo comienza con esta idea. No se trata de cuán fuerte, inteligente o importante seas. Se trata de cómo respondes a lo que la vida pone frente a ti. El elegido es aquel que, incluso con miedo, da un paso adelante. ¿Y tú? ¿Estás listo para entender lo que eso significa en tu vida? Ahora que comprendes lo que es ser un elegido, la siguiente pregunta es, ¿cómo saber si eres uno de ellos? ¿Existen señales claras que muestren que has sido llamado para algo especial? Spoiler, sí, existen, pero no siempre son obvias. Para empezar, la señal más común es esa sensación de inquietud. ¿Sabes cuando sientes que algo falta? Incluso cuando todo parece estar bien. Puede que tengas un trabajo estable, una familia amorosa, amigos increíbles, pero aún así sientes que hay algo más grande esperándote. Eso no es coincidencia. Es como si algo dentro de ti supiera que hay una misión, algo que solo tú puedes hacer. Otra señal es que los elegidos generalmente enfrentan muchos desafíos desde temprano. No es una regla, pero es bastante común. Es como si la vida te estuviera preparando, moldeándote para ser más fuerte, más resiliente. A veces, las dificultades que has enfrentado y superado son las mismas que te preparan para ayudar a otros. Piensa en todas las historias de personas que cambiaron el mundo. ¿Cuántas de ellas tuvieron una vida fácil? Casi ninguna. Además, los elegidos suelen atraer situaciones o personas que los colocan en el camino correcto, incluso sin darse cuenta. ¿Has tenido ese momento en el que todo parecía perdido? Pero alguien apareció y dijo exactamente lo que necesitabas escuchar. O cuando surgió una oportunidad en el momento adecuado, como si fuera un empujón del universo. Esos momentos no son coincidencias, son parte del llamado. Pero calma, porque no todo es glamour. Muchas veces, las señales pueden ser incómodas. Es común que los elegidos sientan un peso enorme, como si tuvieran responsabilidades mayores que las de otras personas. Es esa sensación de ¿por qué yo?, que surge en momentos difíciles. Pero aquí va una verdad importante. El llamado no elige a los preparados, prepara a los elegidos. No necesitas tener todas las respuestas ahora. De hecho, casi nadie las tiene. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Estas señales no son exclusivas de héroes o figuras históricas. Aparecen en la vida de personas comunes, como tú y como yo. El secreto está en prestar atención. ¿Será que ese desafío que consideraste injusto no era en realidad una preparación?
¿Será que esa inquietud en tu corazón no es un recordatorio de que naciste para algo más grande? Las señales están ahí. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Ser un elegido no es un camino fácil. De hecho, su viaje suele estar marcado por desafíos que pueden parecer imposibles de superar. Pero eso es precisamente lo que hace que su historia sea tan especial. No se rinden. Incluso cuando todo está en su contra, encuentran una fuerza que ni siquiera sabían que tenían. Todo comienza con un llamado, y no siempre es claro. Puede ser una idea que surge de la nada, una oportunidad inesperada o incluso una situación difícil que te obliga a actuar. El camino de los elegidos no tiene mapas ni atajos. Está lleno de incertidumbres, pero también de significado. Es como si cada paso, incluso los más dolorosos, te llevara hacia algo más grande. Y luego vienen los obstáculos. Son inevitables. Muchos elegidos enfrentan rechazo, dudas e incluso traiciones. Personas cercanas pueden no entender o apoyar. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no sigues el camino más fácil? A estas preguntas, muchas veces, vienen de quienes menos esperas. Pero la verdad es que los elegidos deben aprender a confiar en su propio camino, incluso cuando nadie más lo hace. Un buen ejemplo de esto son figuras como Moisés en la Biblia. Él era solo un pastor de ovejas cuando fue llamado para liberar a un pueblo entero de la esclavitud. Dudó, cuestionó e intentó huir de la responsabilidad. Pero al final, aceptó el llamado, incluso sin saber exactamente cómo iba a lograrlo. Esa es la esencia del camino de los elegidos. Decir sí, incluso cuando parece imposible. Otra característica de este camino es el aprendizaje constante. Los elegidos no nacen sabiendo todo. Aprenden con los fracasos, con las pérdidas y sobre todo, con las pequeñas victorias que nadie ve. Cada desafío superado es como una pieza de un rompecabezas que va encajando poco a poco. ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que miras hacia atrás y te das cuenta de que todas las cosas malas que sucedieron en tu vida, de alguna manera, te llevaron a algo bueno? Eso es parte del viaje. ¿Pero sabes cuál es la mejor parte? Es que este viaje no trata solo del elegido. Se trata del impacto que tiene en la vida de las personas que lo rodean. Un elegido no es alguien que busca la gloria para sí mismo. Entiende que su misión es más grande que él. Puede ser ayudar a alguien a creer en sí mismo, cambiar una comunidad o incluso transformar el mundo. Cada viaje es único, pero todos tienen algo en común. Dejan un legado. Y aquí va un spoiler. Si sientes que tu vida está llena de desafíos, tal vez sea una señal de que tú también estás en este viaje. La pregunta que queda es, ¿estás listo para seguir caminando, incluso sin saber el destino final? Ahora, enfrentemos una cuestión que siempre deja a muchos reflexionando. ¿Ser elegido es algo que está en nuestro destino o es fruto de las decisiones que tomamos? Esta es una pregunta poderosa porque toca directamente cómo entendemos la vida. Para empezar, hablemos del destino. Mucha gente cree que algunas cosas están escritas, que ciertos eventos deben ocurrir, independientemente de nuestras acciones. Es esa idea de que existe un plan más grande, algo más allá de nuestro control, guiando cada paso. Cuando miramos historias de elegidos, esa sensación de destino es muy fuerte. Piensa en figuras como Noé, que recibió el llamado para construir el arca. Él no eligió eso, fue elegido. Pero podía haber dicho no, ¿verdad? Y aquí es donde entra el libre albedrío. Porque al final, incluso si el destino está ahí, nunca obliga a nadie a seguir el camino. Los elegidos siempre tienen la libertad de aceptar o rechazar el llamado. Eso es lo que hace que su viaje sea tan significativo. Imagina si alguien simplemente fuera obligado a hacer algo. No tendría el mismo impacto. Lo que hace especial a la elección es precisamente el hecho de que sea, una elección. Ahora, admitámoslo. Este equilibrio entre destino y libre albedrío no siempre es fácil de entender.
A veces parece que todo en nuestra vida nos empuja hacia cierto camino. ¿Has tenido ese momento en el que todo parece alinearse de manera tan perfecta que es imposible ignorarlo? Como si las puertas correctas se abrieran en el momento exacto, mientras otras se cerraban. Es como si el destino estuviera diciendo, es por aquí. Pero al mismo tiempo, aún necesitas decidir cruzar esas puertas. Por otro lado, también hay momentos en los que parece que nada tiene sentido, que todo está en tu contra, y aún así, eliges continuar. Ahí es donde brilla el libre albedrío, porque en esos momentos es tu voluntad la que marca toda la diferencia. El destino puede ponerte en el camino, pero son tus decisiones las que te mantienen en él. Un ejemplo que ayudan a entender esto es la historia de Jonás, aquel que fue tragado por un gran pez. Él tenía una misión clara, pero eligió huir. Aún así, el destino lo alcanzó y terminó aceptando el llamado. Esta historia muestra que, incluso cuando intentamos escapar, lo que está destinado a suceder de alguna manera encuentra la forma de alcanzarnos. Pero al final, todavía somos nosotros quienes decidimos dar el próximo paso. Entonces, lo que separa a los elegidos aquí es precisamente esta habilidad de equilibrar el destino y el libre albedrío. No se dejan llevar solo por lo que parece inevitable, pero tampoco ignoran las señales. Deciden, todos los días, honrar el llamado que recibieron incluso cuando es difícil. Y ahora te pregunto, ¿crees que está en tu destino ser elegido o piensas que son tus decisiones las que te colocan en ese papel? Puede que la respuesta esté en ambos. Si hay algo seguro en el camino de un elegido, es que nunca es fácil. Por el contrario, está lleno de obstáculos que ponen a prueba la paciencia, la fe e incluso las ganas de continuar. ¿Y sabes qué es curioso? Esos obstáculos no son coincidencia, son parte del proceso. Te moldean, te fortalecen y al final, revelan quién eres realmente. Desde temprano, los elegidos suelen enfrentar desafíos mayores que los de la mayoría. No es que su vida sea más difícil por casualidad, sino que parece que cada dificultad tiene un propósito. Esos desafíos son como pruebas, etapas que preparan al elegido para algo más grande. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas que más inspiran son precisamente aquellas que han pasado por las situaciones más difíciles y las han superado? Es como si cada obstáculo fuera una herramienta que pule al elegido. Ahora, lo interesante es que esos obstáculos pueden aparecer de muchas formas. A veces son situaciones externas, como rechazo, falta de recursos o incluso persecución. Otras veces, los mayores enemigos están dentro de nosotros. Inseguridad, miedo, duda. Estas son las batallas más complicadas porque nadie más puede luchar por ti. Solo tú sabes lo que pasa por tu mente en esos momentos de silencio, cuando todo parece demasiado pesado. ¿Recuerdas a David enfrentando a Goliat? Solo era un muchacho, y el gigante parecía invencible. Todos a su alrededor estaban aterrados, pero David tenía algo que los demás no tenían: confianza. Creía que esa batalla no era solo suya, que algo más grande estaba de su lado. Y así fue como venció. Ese es el punto. Los obstáculos son grandes, pero nunca son más grandes que el propósito que llevas dentro. Otra cosa importante, los elegidos, muchas veces, enfrentan incomprensión. No todos entenderán tu camino. A veces, incluso personas cercanas pueden cuestionarte o desanimarte. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No crees que estás yendo demasiado lejos? Estas palabras pueden doler, y es fácil empezar a dudar de uno mismo. Pero aquí va la verdad. No necesitas que todos lo entiendan. Lo que importa es que creas en lo que estás haciendo. ¿Y sabes qué más? Los obstáculos también enseñan lecciones valiosas. Cada desafío superado es una oportunidad de crecer, aprender y prepararte para el siguiente paso. Es como subir una escalera. Cada peldaño puede parecer difícil, pero te acerca más a la cima. Incluso los momentos en los que fallas son importantes porque te muestran dónde mejorar.
Fallar es parte del proceso. Rendirse, en cambio, no puede ser una opción. Entonces, si estás enfrentando muchos desafíos ahora, tal vez sea una señal de que estás en el camino correcto. El viaje de un elegido nunca se trata de tener una vida fácil. Se trata de encontrar fuerza, incluso cuando todo parece desmoronarse. Y recuerda, los obstáculos pueden ser grandes, pero nunca son más grandes que tú. Algo que separa a los elegidos del resto del mundo es el impacto que tienen en la vida de las personas. Los elegidos no son aquellos que viven solo para sí mismos. Tienen una misión más grande, algo que beneficia a los demás. Y muchas veces, eso se manifiesta a través del liderazgo y la influencia. Cuando hablamos de liderazgo, no significa que todo elegido deba ser un gran líder público o una figura famosa. El liderazgo va más allá de eso. Un elegido lidera con el ejemplo, con lo que hace y con la forma en que vive su vida. Es esa persona que, con solo estar presente, ya inspira a otros a ser mejores, a creer más en sí mismos o a ver el mundo de una manera diferente. Piensa en las personas que admiras. ¿Por qué te inspiran? Generalmente, no es porque tengan todo el poder del mundo, sino porque viven con propósito y autenticidad. Y eso es exactamente lo que hacen los elegidos. No lideran con imposición, sino con una influencia natural, casi como una luz que atrae a quienes están a su alrededor. Un buen ejemplo de esto es Jesús, uno de los mayores líderes que el mundo ha conocido. No necesitó riquezas ni ejércitos para influir en miles de personas. Lo hizo con compasión, sabiduría y propósito. Incluso quienes no creen en la religión pueden reconocer su impacto en la historia. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Comenzó con un grupo pequeño de personas, enseñando lecciones simples pero profundas. Esto demuestra que el liderazgo de un elegido no depende de números, sino de autenticidad. Además, los elegidos tienen la habilidad de ver lo que otros no ven. Pueden mirar una situación o una persona y percibir un potencial escondido. Es como si hubieran sido puestos en el mundo para despertar lo mejor en las personas. ¿Cuántas veces alguien ha creído en ti, incluso cuando tú mismo dudabas de tus capacidades? Este tipo de influencia transforma vidas. Por supuesto, esta influencia también viene con responsabilidad. Los elegidos saben que sus acciones tienen peso, que lo que hacen puede inspirar, pero también destruir si no son cuidadosos. Por eso necesitan mantenerse con los pies en la tierra, incluso cuando comienzan a darse cuenta del impacto que tienen. No se trata de ego, se trata de servir. Otro punto importante es que los elegidos no siempre son reconocidos de inmediato. Muchas veces su influencia es sutil, casi invisible. Tal vez nunca sepas cuánto impactaste la vida de alguien, pero eso no significa que el impacto no ocurrió. Es como una semilla plantada que solo da frutos mucho tiempo después. Al final, lo que distingue a los elegidos es que entienden que lo que hacen no es solo para ellos, es para algo más grande. No buscan gloria ni reconocimiento, buscan cumplir el propósito que sienten dentro de ellos, y por eso, incluso sin quererlo, terminan dejando un legado. ¿Y tú? ¿Te has dado cuenta del impacto que puedes tener en la vida de alguien? Tal vez lo que estás haciendo ahora ya sea un ejemplo para alguien, aunque no lo sepas. Si hay algo que no falta en la historia de la humanidad, es gente que ha dejado su marca. Algunos son recordados como grandes líderes, otros como visionarios, e incluso como aquellos que enfrentaron adversidades y transformaron todo a su alrededor. Estas personas, de alguna manera, pueden ser llamadas elegidos, porque sus vidas tuvieron un impacto que fue más allá de lo común. Un ejemplo clásico es Moisés, quien lideró al pueblo de Israel en su salida de Egipto. No era una figura obvia para ser elegido. Era un hombre que había huido de su tierra, vivía como pastor y además, decía no ser bueno con las palabras. Aún así, fue llamado para una misión gigantesca: liberar a un pueblo entero de la esclavitud. Lo más interesante, al principio dudó, cuestionó, desconfió de sí mismo, pero al final aceptó. Esa es una de las marcas de los elegidos. Incluso cuando no se sienten listos, dan el primer paso.
Otro ejemplo notable es Martin Luther King Jr. No nació con fama, poder ni riquezas, pero tenía una visión, un mundo donde todas las personas fueran tratadas con igualdad. Enfrentó persecuciones, amenazas e incluso la cárcel, pero nunca se rindió. Sus palabras y acciones inspiraron a millones y siguen impactando a generaciones hasta hoy. Es un ejemplo perfecto de cómo los elegidos usan su influencia para liderar cambios que van mucho más allá de ellos mismos. Y no solo figuras bíblicas o históricas encajan en esta idea. Piensa en personas como Malala Yousafzai, quien comenzó a luchar por el derecho de las niñas a la educación en un entorno donde eso era casi imposible. Sobrevivió a un atentado y aún así, siguió firme en su propósito. Malala demuestra que los elegidos no siempre tienen una vida fácil, pero tienen un coraje que desafía lo imposible. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? No todos los elegidos son conocidos mundialmente. Muchas veces, son personas comunes, viviendo en silencio, pero haciendo una diferencia enorme en la vida de quienes los rodean. Puede ser ese profesor que te motivó a nunca rendirte, el amigo que te dio fuerza cuando nadie más estaba allí, o incluso alguien que hizo un acto de bondad que cambió tu día. Estas personas también son elegidas, aunque no se den cuenta. Y hay más. La historia de los elegidos muchas veces solo tiene sentido cuando miramos hacia atrás. En el camino, puede parecer confusa, incluso injusta, pero con el tiempo, queda claro que cada paso tenía un propósito. Cada desafío, cada elección, cada momento difícil, moldeó a estas personas para que pudieran cumplir su misión. Ahora, piensa conmigo. ¿Cuántas historias como estas están ocurriendo a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta? ¿Será que, dentro de unos años, alguien mirará tu vida y dirá que tú fuiste un elegido? La historia está llena de ejemplos, pero aún se está escribiendo. ¿Y si tú eres la próxima persona en dejar tu marca? Cuando pensamos en elegidos, es fácil imaginar grandes figuras históricas o personajes de historias épicas. Pero, ¿y si te dijera que ser elegido no se trata solo de hazañas grandiosas? Muchas veces, los elegidos están viviendo entre nosotros, llevando vidas aparentemente comunes, pero haciendo una diferencia inmensa en el día a día. La verdad es que ser un elegido no significa necesariamente cambiar el mundo entero. Puede significar cambiar el mundo de una persona. Puede ser esa madre que cría a sus hijos con amor y sacrificio, incluso enfrentando dificultades. Puede ser ese compañero de trabajo que siempre ofrece ayuda cuando alguien la necesita. O incluso el desconocido que aparece en el momento justo con un gesto que nunca olvidas. El día a día está lleno de pequeños milagros, pero no siempre los notamos. A veces, el elegido es esa persona que hace lo que nadie quiere hacer. No busca reconocimiento, pero actúa porque sabe que es lo correcto. Es el profesor que realmente se preocupa por sus alumnos, el conductor que ayuda a alguien perdido, o el amigo que te apoya en silencio. Estas personas no están bajo los reflectores, pero su impacto es real. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Muchas veces, los elegidos ni siquiera saben que lo son. No sienten que estén haciendo algo extraordinario, pero las personas a su alrededor ven la diferencia que marcan. Es como si su papel fuera ser una luz en medio de la oscuridad, incluso sin darse cuenta. En el día a día, los elegidos también enfrentan desafíos. Pueden sentirse abrumados, incomprendidos o incluso cuestionar si lo que están haciendo vale la pena. Pero aquí es donde entra su fuerza. Continúan, incluso cuando nadie está mirando. Saben que están ahí por una razón, aunque no comprendan completamente cuál es. Y hay más. La percepción de ser elegido puede cambiar dependiendo del momento. Tal vez ahora no te sientas especial o importante, pero piensa en las cosas que ya has hecho por otras personas, en las palabras o gestos que quizá transformaron el día de alguien. El elegido no siempre reconoce su impacto en el presente. A veces, solo lo entiende después de mucho tiempo, al mirar atrás y ver cómo todo se conectó.
Entonces, aquí va una reflexión. ¿Será que ya fuiste el elegido en la vida cotidiana de alguien? ¿Será que, sin darte cuenta, hiciste algo que cambió la vida de otra persona? Tal vez la respuesta sea sí. Y si lo es, eso ya significa mucho. Porque ser un elegido no se trata de ser perfecto o grandioso. Se trata de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y marcar la diferencia. Y ahora te pregunto, ¿estás mirando a tu alrededor? ¿Has notado a los elegidos de la vida cotidiana en tu vida? O mejor aún, ¿será que tú estás siendo uno de ellos? Si hay algo que parece estar presente en todo elegido, es la conexión espiritual. No importa la religión o creencia, los elegidos tienen algo que va más allá de lo material, una conexión con algo más grande que los guía y les da fuerza incluso en los momentos más difíciles. Esa conexión no tiene que ser sobrenatural ni estar llena de señales místicas. A veces, es silenciosa, como una intuición que te hace sentir que estás en el camino correcto, incluso sin entender por qué. Es ese sentido de propósito que no puedes explicar, pero sabes que está ahí. Esa conexión puede ser con Dios, con el universo, con la naturaleza o incluso con una idea mayor en la que crees profundamente. Un ejemplo clásico es la historia de José en Egipto. Fue vendido por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, y aún así, mantuvo la fe. Creía que, incluso frente a tanta injusticia, había un plan mayor guiándolo todo, y al final, terminó siendo responsable de salvar a miles de personas del hambre. Esa fe, esa conexión con algo más grande, fue lo que lo sostuvo en cada paso de su viaje. La conexión espiritual de los elegidos también aparece en momentos de silencio. ¿Conoces esos momentos en los que parece que todo está saliendo mal, pero una voz interna, casi imperceptible, te dice que sigas adelante? Eso es una manifestación de esa conexión. Es como si te recordaran que no estás solo, que hay algo o alguien cuidando de ti. Y lo más interesante es que esa conexión no tiene que ser perfecta. Muchos elegidos, en algún momento, han cuestionado su fe o dudado de su misión. Eso es normal. Moisés dudó, Jonás intentó huir. E incluso Jesús, en la cruz, preguntó, ¿por qué me has abandonado? Estos momentos de duda muestran que, incluso siendo elegidos, eran humanos. Lo que los hace diferentes es que, al final, volvieron a confiar. Esa conexión espiritual también ayuda a los elegidos a ver más allá de lo visible. No miran solo lo que tienen frente a ellos, ven el potencial, el propósito, lo que aún puede ser. Es como si la conexión con lo divino les diera una visión más amplia, que va más allá de lo que la lógica puede explicar. Pero quizá la parte más hermosa de esta conexión sea que no es exclusiva. Cualquiera puede desarrollarla. A veces, la diferencia entre ser elegido y no serlo está precisamente en la voluntad de conectarse. No se trata de ser perfecto o santo, sino de estar dispuesto a escuchar, a sentir, a creer que existe algo más grande que te guía. Y aquí va una reflexión. ¿Sientes que tienes esta conexión? Si no, ¿qué te está impidiendo? Tal vez ya esté ahí, esperando simplemente que te detengas un momento y escuches. Porque la verdad es que los elegidos no son mejores que nadie. Solo aprenden a escuchar y a seguir lo que su corazón y su espíritu les muestran. Quizás esta sea la pregunta más importante de todas. ¿Cómo saber si eres un elegido? ¿Existen señales claras o es algo que solo descubrimos viviendo? La verdad es que la respuesta puede ser diferente para cada persona, pero hay algunas cosas que pueden ayudarte a entender si has sido llamado para algo más grande. Para empezar, volvamos a esa sensación de inquietud. ¿Alguna vez has sentido que algo falta en tu vida, incluso cuando todo parece estar en su lugar? Esta es una de las formas más comunes en las que un llamado se manifiesta. No es una inquietud negativa como la ansiedad, sino una sensación de que hay algo más grande esperándote.
algo que aún necesitas descubrir. Otra forma de reconocer tu elección es mirar tus habilidades y pasiones. Muchas veces, lo que amas hacer o lo que haces bien sin esfuerzo está conectado con tu propósito. Los elegidos no son enviados a misiones aleatorias. Son preparados de manera única para lo que necesitan realizar. Piensa en las cosas que haces y que tienen un impacto positivo en los demás. Eso puede ser una señal de que estás en el camino correcto. Pero aquí va un detalle importante. La elección no viene con un manual ni con un cartel que diga «es por aquí». Muchas veces, aparece como una serie de oportunidades o desafíos. Es como si el universo estuviera poniéndote a prueba, preguntándote si estás dispuesto a dar el siguiente paso. Estas oportunidades pueden parecer pequeñas, pero, en el fondo, cada una de ellas te acerca más a tu propósito. Y hay más. Reconocer tu elección también implica reflexionar sobre los momentos difíciles de tu vida. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas de las peores experiencias pueden enseñarte lecciones que no habrías aprendido de otra manera? Es como si esas dificultades fueran herramientas que te moldean para la misión que está por venir. No es fácil verlo mientras estás en medio del caos, pero con el tiempo se vuelve claro. Un punto interesante es que muchas personas pasan la vida esperando una gran señal, algo espectacular que confirme que son elegidas. Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, el llamado es sutil. Llega en forma de un deseo, una idea o incluso un malestar que te impulsa a cambiar. El secreto está en prestar atención. Y por último, reconocer tu elección significa tener el valor de aceptar lo que viene con ella. Ser elegido no es fácil. Exige compromiso, sacrificio y, a veces, una fe que desafía la lógica. Pero, al mismo tiempo, es profundamente gratificante. Porque nada se compara con la sensación de saber que estás viviendo con propósito, que tu vida tiene un significado mayor. Así que aquí va una reflexión final. ¿Será que ya recibiste el llamado y no te diste cuenta? O tal vez lo estás sintiendo ahora, pero aún no has tenido el valor de aceptarlo. Presta atención a las señales a tu alrededor, pero, sobre todo, escucha lo que tu corazón está diciendo. Porque en el fondo, la respuesta ya está dentro de ti.